Bueno, cuando hablamos de sistema respiratorio, vamos a hablar de una serie de estructuras que van a estar ubicadas en la parte externa. Entonces vamos a tener dentro del sistema respiratorio, un componente externo y un componente interno, y vamos a hablar de una vía aérea alta y una vía aérea baja. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la parte externa del sistema respiratorio, pues tenemos que hablar de la nariz. Entonces, la nariz la vamos a ubicar, recuerden, en la cara. Ella va a tener unas estructuras óseas que la delimitan. En la parte superior tenemos dos huesos que se llaman los huesos nasales. Lateralmente tenemos la maxila, que son dos huesos. Y en la parte intermedia vamos a tener un septo o tabique óseo, que en la parte superior está conformada por la lámina perpendicular de un hueso que se llama el etmoides, y en la parte inferior tengo un hueso que se llama el vómer. Esta sería la pared medial de la cavidad nasal. En la pared lateral voy a tener unas estructuras que se llaman las conchas nasales. Entonces las conchas nasales, aquí alcanzo a ver la media, la superior no la veo en este esquema, hacen parte del etmoides, y la concha nasal inferior, que sería esta, es un hueso aislado de la cara. Entonces, estas son las estructuras que debo identificar en la parte ósea del componente externo de la nariz. En la parte externa voy a tener el cartílago nasal, que corresponde a esta estructura, que se une por el septo con el componente óseo. Entonces, estos cartílagos son los que se modifican a la hora de hacer una rinoplastia. Muy bien, en la parte inferior, ¿qué vista es del cráneo? Inferior. Esa es la base externa Base externa, profe. del cráneo. Entonces, esa base corresponde a una vista inferior de la cabeza. Entonces, aquí tenemos dos estructuras de referencia que nos van a permitir la comunicación de la cavidad nasal con la cavidad oral. ¿Cómo se llama? Coanas. Las coanas, muy bien. Entonces, esto va a comunicar cavidad nasal con cavidad oral. Perdón. Entonces aquí tengo la pared medial, que era lo que yo les explicaba al comienzo. Tengo el septo o tabique óseo. Esta primera parte corresponde a la lámina perpendicular del etmoides y esta parte corresponde al vómer, y ellos dos forman la parte ósea del tabique. En su parte anterior tengo la porción cartilaginosa. Aquí pues lo veo con la mucosa, y esto sería la pared medial. La pared lateral, en ella voy a encontrar las conchas nasales. Entonces hablábamos que tenemos tres conchas nasales. Concha nasal superior y media hacen parte de ¿qué hueso? Etmoides. El etmoides, muy bien. Y la concha nasal inferior hace parte del hueso. Ninguno le he separado, ¿no? Exactamente, es un hueso independiente que está en la cara. Entre las conchas nasales van a haber unos meatos. Los meatos son unos orificios por el cual los senos paranasales se van a comunicar con la pared lateral. Entonces aquí tengo el meato superior, no, meato medio, y aquí tendría el meato inferior. Y estos espacios que señalo aquí, ¿a qué corresponden? Eso es... ¿Es este mismo? El seno. Sí, seno Seno paranasal, los senos paranasales. Dale. Ese es el del hueso frontal. frontal. Ese que acabé de señalar, el hueso Etmoides. esfenoides. No, esfenoides. El etmoides estaría aquí. Y acá Ok. profundo, no lo alcanzo a ver, el de la maxila, que es el más grande de todos.
Muy bien, en la cavidad nasal vamos a tener dos porciones. Una porción superior que corresponde... Permítanme un momento, chicos. Muy bien, entonces estamos hablando que en la cavidad nasal vamos a tener dos porciones. Una superior, que corresponde a la porción olfatoria, y una inferior, que corresponde a la porción respiratoria. La primera parte va a tener una relación directa con el par craneal número 1, que es el nervio olfatorio. Entonces aquí voy a ubicar el bulbo olfatorio que está sobre la lámina cribosa del hueso etmoides, por eso es cribosa porque está perforada. Entonces hay unos filetes olfatorios que pasan aquí y se proyecta hacia la parte posterior a través del bulbo del tracto olfatorio para llegar a la corteza olfatoria. Y la parte inferior, entonces el aire ingresa por aquí, se va hacia la parte posterior y ya se continúa por la vía aérea. Muy bien, dentro de la cara tenemos, esto ya lo habíamos nombrado, ¿se acuerdan que son los senos paranasales? Entonces ya sabemos que tenemos huesos, senos paranasales en el hueso frontal. Aquí lo tenemos. La maxila. Aquí tendríamos el del etmoides. Y pues por aquí también cerquita tendríamos el del esfenoides. ¿Para qué sirven los senos paranasales? Le dan como amortiguación al cráneo, como... Bueno, sirven como cámaras de resonancia. Eso es para lo que sirve. ¿Listo? ¿Cómo decir? Cámaras de resonancia. Ellos son los que nos van a dar el tono de la voz. De eso depende. Por ejemplo, en mi caso, yo siento que yo tengo un tono de voz alto. Sin embargo, los que me vieron ayer, por ejemplo, personalmente y en persona, mi tono de voz no es alto. Mis senos paranasales tienen mucha resonancia. Y si yo, por ejemplo, voy a hablar duro, subo el tono de la voz, yo siento que estoy gritando. Entonces, por eso no tengo un tono de voz tan alto. Entonces, aquí vemos la relación que tienen, especialmente los senos paranasales. Mire que todos ellos van a drenar a través de los meatos por la pared lateral de la cavidad nasal para todos sus fluidos enviarlos allí. Entonces aquí vemos el seno paranasal del hueso. ¿Cuál es este? ¿Tal? Frontal, este. Eso. Maxilar. Aquí tendría, Moides. sí, y aquí. Esfenoides. Listo, entonces aquí lo voy a encontrar. Listo, y mira que esto es un corte transverso donde vemos la relación del esfenoides con el etmoides. Y aquí voy a tener la lámina cribosa, por eso las perforaciones que vemos allí. Bueno, entonces lo que le había dicho, los senos paranasales drenan hacia la pared lateral a través de los meatos. Ya lo habíamos explicado. Muy bien, entonces los senos paranasales pueden presentar varias cosas. Uno, una inflamación de la mucosa que cubre el seno paranasal y a eso le vamos a llamar una rinitis. Entonces hay personas que son alérgicas al cambio de clima, al polvo, al polen, algunos fragancias, etcétera. Y los senos paranasales están cubiertos por una mucosa. Cuando esa mucosa se inflama, disminuye el espacio del seno paranasal y eso le llamamos una sinusitis. Y también la mucosa de la cavidad nasal puede presentar un sangrado y a eso le llamamos una epistasis. Y si yo tengo una epistasis nasal, ¿qué debo de hacer? ¿Tirar la cabeza hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás.
No, ¿sí? hacia adelante y presionar las fosas Hacia nasales. adelante. La debo tirar hacia adelante y ejercer una presión sobre la fosa nasal para pararle el sangrado. Muy bien, entonces ya dejamos la... Contame. Perdón, porque sí, o sea, yo he escuchado que no pueden mandar la cabeza hacia atrás, pero ¿por qué? Porque el sangrado puede ser mucho y se puede presentar una broncoaspiración. Imagínate, yo toda la vida haciendo eso. Uy, Dios mío. Ahora que lleguemos a esa parte, me recuerdas y te explico anatómicamente el porqué. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos la faringe. La faringe es un tubo muscular longitudinal que lo voy a encontrar ubicado anterior a los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales. Está conformado por 3 pares de músculos que se llaman los músculos constrictores. Entonces aquí tengo constrictor, perdón. Tengo constrictor superior, tengo el constrictor medio y el constrictor inferior. Y en su parte posterior, estos músculos van a estar unidos a través de un rafé, que es un tendón, donde los bordes mediales de los músculos constrictores se unen. Se llama el rafé faríngeo. Y en la parte superior, recuerdan una estructura que se llama el clivo. Hablábamos que hay en su base externa una rugosidad que corresponde al tubérculo faríngeo. ¿Listo? Entonces, estos son los músculos que hemos de identificar. En su parte anterior, el músculo constrictor superior, a través de un rafé que se llama el pterigomandibular, se une a este músculo de la mímica facial. ¿Cómo se llama ese músculo? ¿Cómo se llama? No, el de las bucas. ¿Cómo se llama? El músculo buccinador, muy bien. Que está en la región bucal. Listo. Entonces, la faringe va a tener 3 porciones en relación con 3 estructuras que van a estar presentes. Una en la cavidad nasal, otra en la cavidad oral y otra a la altura del cuello. Entonces, la porción de la faringe que se relaciona con la cavidad nasal la voy a llamar la orofaringe y que más o menos la ubico entre C1 y C2. La porción de la faringe que se relaciona con la cavidad oral se va a llamar la orofaringe y va a estar entre C2 y C3. Y la porción de la faringe que se relaciona con la laringe, que es una estructura del cuello, va a estar entre C4 y C6 y se llama la laringofaringe. Entonces en la nasofaringe voy a encontrar una estructura que es un orificio que va a comunicar la cavidad nasal con el oído medio y se llama el orificio faríngeo de la tuba auditiva. En nomenclatura, digámoslo, anterior, la tuba auditiva se llamaba la trompa de Eustaquio. Nosotros ya le llamamos la tuba auditiva. En la parte posterior de la nasofaringe tengo una estructura que la voy a ubicar en el receso faríngeo que se llama la tonsila faríngea, que esa las personas la conocen con el nombre de adenoides, que son las que se inflaman. Por eso cuando se inflaman van a obstruir un espacio que comunica la cavidad nasal con la cavidad oral. ¿Cómo se llama ese espacio? Coanas. Las coanas. Entonces, por eso las personas que tienen las adenoides o la tonsila faríngea inflamada, su respiración es oral. Porque no puede respirar por la nariz. ¿Y esto que veo al fondo qué es, chicos? Estas estructuras. ¿Las conchas? Las conchas nasales. Muy bien. Entonces ya voy a pasar a la orofaringe. Entonces en la orofaringe aquí tengo la estructura que va a estar relacionada con la cavidad oral, más específicamente en su parte posterior. Entonces en la cavidad oral voy a tener en la parte superior lo que conocemos como paladar muelle o paladar duro, que sería esta parte aquí.
Hacia la parte posterior tengo esta estructura, corresponde al paladar blando, que sería lo mismo que tengo aquí. Y en esta parte voy a tener esta saliente, se llama la úvula palatina, esta que señalo aquí. Y lateralmente voy a tener unas estructuras que anatómicamente se llaman las tonsilas palatinas, que normalmente lo conocemos con el nombre de las amígdalas. ¿Listo? Y haciendo parte de la lengua, aquí en su porción posterior, voy a tener estas estructuras que se llama la tonsila lingual. Aquí voy a tener tejido linfoideo. Entonces es un tejido que va a servir como la primera barrera de defensa que tiene el cuerpo. Y luego me voy ya a la laringofaringe. Entonces la parte de la laringofaringe es donde se relaciona la faringe con la laringe, y la faringe se va a continuar con una estructura longitudinal que hace parte del sistema digestivo y que termina en el estómago. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Tubo longitudinal ubicado posterior a la tráquea. ¿Esófago? El esófago. Entonces, la faringe se continúa como esófago, la laringe se continúa como tráquea. Y aquí, detrás de este cartílago, que es el cartílago epiglótico que hace parte de la laringe, tengo estos dos espacios que se llaman los recesos piriformes, que son los espacios que van a permitir la formación de la continuación, perdón, de la faringe como esófago. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos un acercamiento de la estructura. Entonces vemos el orificio faríngeo de la tuba auditiva, que este orificio me va a comunicar el oído medio con la cavidad nasal. Por eso cuando tenemos gripa sentimos que se nos tapan los oídos. En la parte superior de ese orificio tengo una elevación que se llama el toro tubarum. Y aquí voy a tener una serie de músculos que van a estar presentes con el paladar. Entonces lo que van a hacer es que elevan el paladar cuando yo voy a hacer el proceso de deglución. Deglución, entiéndase, tragar. Ya en la cavidad oral voy a tener unos pliegues que van a venir del paladar hacia la lengua y del paladar hacia la faringe, que se llaman los pliegues palatos. Si va hacia la lengua, entonces se llama el pliegue palatogloso, y si va hacia la faringe, palatofaringeo. Entonces esto me definen unos arcos, y esos arcos van a delimitar un espacio donde voy a ubicar una tonsila, que sería la tonsila palatina o la amígdala, y ella va a estar en esta estructura delimitada por los dos arcos, se llaman las fauces. Allí van a estar. Aquí tengo la parte posterior de la lengua, donde tengo las tonsilas linguales, y todo esto, como les decía, es tejido linfoideo. Voy a tener el cartílago epiglótico, que va a estar relacionado con la lengua, formándome un espacio que se llaman las valléculas epiglóticas, que es el sitio donde se quedan las espinas de pescado cuando de pronto por alguna circunstancia no las tragamos. Entonces, si yo abro la boca, voy a encontrar al fondo esta estructura, y a esta estructura le vamos a llamar el istmo de las fauces. ¿Qué estructuras identifico aquí? Las tonsilas palatinas o las amígdalas, la úvula palatina, y estos dos arcos que van a ser las fauces. Por eso le llamamos el istmo de las fauces. ¿Listo? Y en la parte inferior pues voy a tener el dorso de la lengua. Como el dorso de la lengua está inervado por el 10º par craneal, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer ese tipo de maniobras, porque la persona puede generar exactamente un reflejo vagal.
¿Listo? Hasta allí pregunta, chicos. Profe, la parte donde te sale la sal, o sea, puede ser una pregunta muy ignorante, muchos ya la sabrán, pero yo no quiero saber. La parte de cuando tu boca se llena de saliva, ¿por dónde? Ahí en ese pedacito que tú nos estás enseñando, como por dónde saldría. ¿Por dónde saldría la saliva? Ujú. Lo que pasa es que en la cavidad oral tenemos unas glándulas que se llaman las glándulas salivares mayores y menores. Entonces, por ejemplo, en la cavidad oral, si tocas, venga, hagamos el ejercicio para que lo vean. Bueno, entonces la faringe va a ser inervada por por dos nervios, perdón, que se llama el nervio glosofaringeo, noveno par craneal, y el nervio vago, décimo par craneal. Entonces, el nervio glosofaringeo me va a inervar los músculos constrictores superiores y me va a inervar la mucosa de la cavidad nasal, de la cavidad oral y como tal de la faringe. ¿Listo? Adicionalmente, la faringe, los otros músculos, los constrictores medios e inferiores, van a estar inervados por el nervio vago. Pero la faringe, yo lo voy a ubicar aquí. Esta es arteria, ¿cómo se llama, chicos? Esta grande. ¿Carótida? Esta y esta, ¿cómo se llama? Esta se llama la arteria carótida común y estas dos son las Interna y arterias. externa. Ujú. La arteria carótida externa e interna. La interna ingresa al cráneo ¿por qué orificio? Fluido exterior. ¿Por el Yugular. foramen? ¿Cómo? ¿Por el foramen? ¿Cuál foramen? Dame el nombre ¿Foramen completo. rasgado? ¿Por el foramen rasgado? No, ¿No? por la el base. orificio, Va por el cerca. orificio superior del canal carotidio. No, estás caliente, caliente. ¿Orificio externo del canal? ¿No? ¿Cómo? ¿El orificio externo del canal carotidio? Orificio inferior del canal carotidio. Orificio, yo porque lo tengo. Por ahí ingresa la arteria carótida interna y sale ¿por dónde? Orificio. Ay, ¿qué fue orificio? El ¿Por foramen. el foramen No, orificio. superior ¿De dónde? del canal carotidio? Exactamente, por ahí pasa. Resulta que aquí, a la altura de la carótida interna y de la carótida externa, el nervio glosofaringeo va a tener un componente varoreceptor, entonces va a tener el seno carotidio aquí y el cuerpo carotidio. Cuando yo hablo de varoreceptor y quimioreceptor, estoy hablando que el varoreceptor me va a sensar los cambios de presión y van a hacer ¿qué? Presión. Como es una arteria, ¿qué presión me va a medir? Arterial. Presión arterial. Arterial. Y si hablo de un quimioreceptor, ¿me va a sensar cambios de qué tipo de gas? CO2. Exactamente, CO2. ¿Listo? El resto de músculos van a estar inervados por el nervio laringeo superior, que es una rama del nervio vago, que es el décimo par craneal, y él va a tener dos ramas, una interna y otra externa. Y la parte inferior de ella va a estar inervado por el nervio laringeo recurrente, que es una rama del nervio vago, que él llega a la altura del tronco brachiocefálico, que es una rama de la arteria aorta, se devuelve, y aquí a la altura de la arteria carótida, perdón, de la subclavia izquierda, se devuelve para inervarme esta porción de la faringe y de la laringe. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sobreviven? Vamos. Bueno, aquí tenemos algo que se llama la faringoamigdalitis. Entonces, esto es un esquema. Los que hemos sufrido amigdalitis sabemos qué es eso. Y aquí tenemos una orofaringe inflamada. Mira la úvula palatina cómo está y mira las amígdalas como se ven aquí. Aquí también.
Entonces eso puede tener un tejido color blanco, puede ser un tejido color amarillento, hay veces puede ser un tejido más bien de color verde o puede ser un tejido de color oscuro. ¿Listo? Profe, y cuando de las amígdalas sale pus, ¿por qué es? Porque hay un proceso inflamatorio. Son como cavidades cavernosas, ¿no, profe? Sí, o sea, como es también es tejido linfoideo, entonces va a secretar. Entonces aquí tenemos esto. Bueno. Cuando uno le sacan las amígdalas. Exactamente. Te quitan una barrera de defensa. Entonces ahora me voy al cuello. Cuando me voy al cuello, en el cuello voy a ubicar la laringe. Y la laringe está ubicada ¿en qué región? La región anterior del cuello. Entonces, en la región anterior del cuello, yo voy a ubicar dos vasos sanguíneos muy importantes. Este y este otro. Entonces, ¿este cómo se llama? ¿Qué es este mismo? ¿Carótida? Este, de color azul. Yugular. La vena yugular. ¿Qué? Se llama la vena yugular interna, que se forma ¿en qué foramen? ¿Foramen yugular? Exactamente. Y tengo la otra arteria, que la veo acá, que es ¿cuál? Que la vimos ahorita, la arteria carótida común. Entonces, sobre la línea media del cuello, yo voy a ubicar las siguientes estructuras. Una estructura conformada por 3 cartílagos impares y 3 cartílagos pares, que se llama la laringe. Inferior a ella voy a encontrar esta glándula muy importante que tiene dos lobos, la glándula tiroides, al lado derecho, al lado izquierdo. Voy a encontrar un lobo piramidal en medio y una estructura grande que las une en la parte media, que se llama el istmo. Y en la parte inferior, la laringe se continúa como Tráquea. como tráquea, muy bien. No, tráquea, la faringe como esófago. Y aquí en este punto es donde los médicos van a hacer un procedimiento que se llama como Traqueostomía. traqueostomía. Si a usted le dicen que le hicieron la traqueostomía aquí, esa plática se perdió, porque ese médico se le olvidó la anatomía. Aquí lo que hago es un procedimiento que se llama una cricotiroidectomía o una cricotomía. Pero si te dicen paciente con traqueostomía y usted ve en la región anterior del cuello, a la altura del cartílago tiroideo, viejo, pongo en duda quién fue el profesor de anatomía de ese joven cirujano. Eso suele pasar. Muy bien, entonces recuerden que la laringe va a estar relacionada con la faringe, entonces va a estar entre C3 y C6. Aquí, y la porción de la laringe que se relaciona con la faringe, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Laringofaringe. Exactamente, la laringofaringe. Aquí la voy a ubicar. ¿Esófago? No, laringofaringe. El esófago es la continuación de la faringe. En la parte superior de la laringe voy a tener el único hueso que no se articula con ningún otro, que se llama el hueso. Etmoides. Dioides. El hueso Dioides. dioides. ¿Para dónde iba usted, pelada? ¿Para dónde iba? Muy bien, entonces la laringe está conformada por 9 cartílagos. Entonces voy a hacerle el chancuco, pues, para que vean que yo soy buena gente. Y digan que no era yo. Entonces, 3 cartílagos que son impares. Que son epiglótico, el tiroideo
y el El cricoideo. cricoideo. Muy bien. Y tengo los 3 pares. Si hablo de 3 pares, ¿cuántos son? 9. 6. 6. Uy, a ver. 3 unidades, ¿no, profe? Ay, no, yo me voy a salir. Estoy como dormida, perdón. Es el hambre. Sí, debe ser. Los que no hemos almorzado. Aritenoideo, que serían 2. Corniculado, que serían también 2. Y cuneiforme. Profe, perdón, el cartílago tiroideo es lo que uno lo llama la manzana, ¿cierto? Exactamente. La manzana de Adán. Ah, Dicen que la manzana de Adán, pero la que mordió la manzana fue Eva. Entonces nos meten a nosotros que la manzana de Adán. O sea, o qué fue lo que ella mordió de Adán que, bueno, ahí me perdí. yo no entiendo. Ahí me perdí. ¿Listo? No quiero ser machista en nada de eso, sino que pues la historia no me es clara. Entonces tengo primer cartílago impar, cartílago epiglótico. Segundo cartílago tiroideo, que tiene 2 láminas, una a la derecha y otra a la izquierda. Tercer cartílago cricoideo, que en su parte posterior tiene una lámina y en su parte anterior tiene un arco. 3 impares. Vamos a ver los pares. Cartílago aritenoideo, que son 2. En el ápex de él tengo el cartílago corniculado, aquí y aquí. Y lateralmente tengo los cartílagos cuneiformes aquí y acá. Y esos son los cartílagos pares. ¿Cómo se llama este hueso? Que no se une a ningún otro, que tiene 2 cuernos menores, 2 cuernos mayores y un cuerpo. Dioides, profe. Dioides. Ahora sí, ya te reivindicaste, ¿no? Ya volví. ¿Ya a la volviste? tierra. Bueno, está muy bien. Estás posturno. Entonces, aquí tenemos el cartílago tiroideo. Entonces, él va a presentar 2 láminas. Una a la derecha y otra a la izquierda. Va a tener 2 cuernos. 2 superiores y 2 inferiores. Aquí él se une, si lo veo de lado, forma esta estructura, que era lo que Miguel preguntaba, que se llama la prominencia laríngea, que corresponde a la unión de las 2 láminas del cartílago tiroideo, y es lo que conocemos como la manzana de Adán. ¿Listo? Bueno, este cartílago en su parte inferior, en los cuernos menores, se van a unir a este cartílago, que es el cricoideo, y me van a formar una articulación, que ahorita la vamos a ver. Estas son las partes del cartílago tiroideo o cartílago tiroides. ¿Se acuerdan ustedes de unos músculos infraoideos? Y Y yo le decía que había un músculo que llegaba a una línea oblicua. ¿Sí se acuerdan de él? El homoideo. Había uno, no, está cerca. ¿Miloideo? No, se está arriba. Estiloideo. No, Esternotiroideo. el esternotiroideo, muy bien, se origina en el esternón y se inserta en el tiroides, por eso tiroideo. ¿Y cómo se llama el que sale del cartílago tiroideo alioides? Tiroideo. Tiroideo, exacto. Entonces, Tiroideo. esta línea oblicua es la que nos sirve como referencia. Pregunta de parcial. Muy bien. Vamos al cartílago epiglótico. Este cartílago tiene una forma de hoja. Mírenla. ¿Listo? Este cartílago entonces va a tener un borde superior y va a tener unos bordes laterales. Aquí los tengo. En la parte inferior tengo una estructura que corresponde al peciolo. Y en su parte intermedia, de forma longitudinal, el tubérculo epiglótico. En su parte anterior, en este corte sagital, se relaciona con el hueso dioides a través del ligamento ioepiglótico. ¿Y qué es lo que hace este cartílago? Cuando la cavidad oral está en función del sistema digestivo, ella se va hacia atrás y tapa una estructura que ubico aquí, que se llama
la glotis. Por eso se llama cartílago epiglótico. No me vas a decir cartílago epiglotis porque no es así. ¿Listo? Y acá el cartílago epiglótico se une con el cartílago tiroideo a través de este ligamento que se llama ligamento tiroepiglótico. Muy bien, cartílago aritenoideo. Este cartílago va a tener dos porciones. La porción anterior corresponde al arco del cartílago tiroideo y la parte posterior corresponde a la lámina del cartílago cricoideo. ¿Listo? En su parte posterior, sobre el borde superior, tengo la carilla articular para este cartílago en forma de triángulo que hace parte de los cartílagos pares, que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? El cartílago aritenoideo. Aquí está, míralo. Aritenoideo. Y en su parte lateral, el cartílago cricoideo tiene una cara articular para unirse con el cartílago tiroideo, más específicamente con su cuerno inferior, para formar la articulación cricotiroidea. ¿Cómo van, chicos? ¿Sí? ¿Comprensible el tema? Muy bien. Ahora vamos al cartílago, uno de los cartílagos pares, que sería el cartílago aritenoideo. Entonces el cartílago aritenoideo van a tener como referencia el borde superior de la lámina del cartílago cricoideo. Entonces este cartílago va a tener unas salientes redondeadas que se llaman los procesos. Medialmente, el proceso vocal y lateralmente el proceso muscular, que de allí respectivamente va a salir aquí, sale la cuerda vocal verdadera y del muscular la cuerda vocal falsa. ¿Listo? En el ápex de este cartílago voy a tener el otro cartílago que corresponde al cartílago corniculado. Muy bien. Entonces aquí tengo, mira, el ápex del cartílago aritenoideo. Aquí tengo el corniculado, mira lo mismo. Cartílago aritenoideo, corniculado. Y me queda un cartílago. Entonces, ¿se acuerdan qué forma tenía el cartílago epiglótico? ¿De hoja? Una forma de hoja. Entonces tendría algo como así. Entonces, ese cartílago tiene un borde lateral que va al ápex del cartílago aritenoideo y se llama el pliegue ariepiglótico. En ese pliegue voy a encontrar el siguiente cartílago par, que sería el cartílago cuneiforme. O sea que los tres cartílagos pares están muy relacionados entre sí en el espacio. Que son palpables en el vivo, el aritenoideo, si los dos es complejo, por ejemplo, dependiendo de la disección que tengamos. Listo, entonces vamos, ¿qué articulaciones vamos a tener acá? La primera, la articulación cricotiroidea. Si yo tengo una articulación que tiene la palabra cápsula, ¿qué significa? Cápsula articular. ¿Es una articulación de qué tipo? ¿Sinovial? Es una sinovial, muy bien. O sea que si es sinovial, ¿qué quiere decir? Que es móvil. Que tiene bastante movimiento. Aquí tengo la articulación cricoaritenoidea, mírala, que también tiene una cápsula articular, por eso es una sinovial. ¿Qué significa? Que se mueve bastante.
van a haber unas membranas. Esas membranas van a permitir la unión de las diferentes estructuras. Entonces, este hueso, ¿cómo se llama? Helioides. Dioides. Este cartílago, ¿cómo se llama? Epigótico. No, Tiroides. el Tiroideo. tiroides. Entonces, entre el cartílago tiroideo y el hueso dioides hay una membrana. ¿Qué se llama la membrana? Mírala aquí. Tiroidea. Donde en la parte media tengo ligamento tiroideo mediano y lateralmente tengo un ligamento que se llama el tiroideo lateral, que va del cuerno mayor o une el cuerno mayor del dioides con el cuerno superior del cartílago tiroideo. Y aquí va a haber un orificio. ¿Se acuerdan del nervio que les dije a ustedes que inervaba la faringe y la laringe? Que viene del nervio vago, que se llama el nervio laríngeo superior con dos ramas, una externa y una interna. Entonces la externa sale por aquí, la interna se queda por dentro. Mira aquí el orificio. Muy bien, vamos a tener del cartílago aritenoideo un ligamento. Bueno, es un pliegue cubierto de mucosa y le llamamos ligamento. De el proceso vocal hacia la parte anterior tengo la cuerda, el ligamento vocal, también conocida como cuerda vocal verdadera. Entre el borde inferior del cartílago cricoideo, tiroideo y el borde superior del cartílago cricoideo tengo aquí una membrana y esa membrana se llama la membrana cricotiroidea y allí se puede hacer un procedimiento que se llama una cricotomía donde yo puedo cortar y puedo garantizar la vía aérea de una persona más o menos durante unos 30 minutos. ¿Listo? Cuando la persona puede presentar una obstrucción de la vía aérea. O sea que si te dicen, como les dije al comienzo, que le hicieron una crico aquí, pues lo engañaron. Porque le hicieron una tráqueo allí, lo engañaron porque ahí no se hace una tráqueo. Muy bien. El proceso, ¿por qué dura tan poco? Porque solo 30 minutos. Porque es un proceso muy pequeño. Vos rompes allí y metes una canulita. Dime, Natalie, pregunta. ¿Esa era la pregunta? La pregunta es ¿por qué tan poco tiempo dura? Porque como la estructura que se mete allí, lo que perfora es una cánula muy pequeña, el intercambio gaseoso es muy limitado y es una medida así de emergencia. Estuviste por allá en la selva, en el monte, estabas caminando, hubo una obstrucción y si sabes, pues haces el corte y metes un palito de bombón sin pues nada de dulce por dentro o un pitillo pequeño o algo así. O un lapicero también puede meter pues, la pasta. Bueno, la pasta no sería el tubito de donde va la tinta sin la punta y obviamente sin tinta, ¿no? Pues no faltará el que coja el lapicero el kilométrico y ¡tum! Es que el profesor dijo que métele un lapicero ahí. Entonces es por la calidad de oxigenación, exactamente, más no porque la estructura se vaya a dañar. No, es por eso. ¿Listo? Ok, gracias. De nada. Entonces aquí voy a tener un espacio, una cavidad. Y esta cavidad aquí la voy a llamar la glotis. Entonces yo voy a tener en la parte superior la cuerda vocal falsa, en la parte inferior la cuerda vocal verdadera. Entonces tengo cuerda vocal falsa y cuerda vocal verdadera. ¿Listo? Que me delimita un espacio que se llama el ventrículo laríngeo. Entonces la unión de todas estas estructuras aquí forman lo que conocemos como la glotis. Entonces, por encima de la glotis tengo la epiglotis. Por eso tengo el cartílago epiglótico. Tengo la glotis y por debajo de ella tengo la subglotis, que son cavidades. Profe, una pregunta. Dime. Cuando usted menciona que hay una cuerda vocal verdadera y una falsa, ¿cuál sería como la diferencia o función?
La, la falsa en este la caso. falsa, la diferencia en relación con la verdadera es que la falsa está arriba Ujú. y la verdadera está abajo. Pero no interfiere o tiene alguna diferencia en función o algo. Pues la verdad no te sabría decir a ciencia cierta por qué le dicen así, Ah, ya. pero Ujú. te puedo averiguar. Lo que sé es que ambas cuerdas van a hacer movimientos de aducción y abducción. Por eso hablamos de cuerdas vocales. Ya, perfecto. Pero Gracias, te profe. averiguo y te cuento bien el por qué. Listo. Entonces aquí vamos a tener algo que se llama la rima de la glotis, que es esto, este espacio, que aquí al fondo lo que vemos son las cuerdas vocales. Entonces cuando hacemos un proceso de intubación, por aquí es que debemos de entrar. ¿Listo? Y aquí a todo este espacio le llamamos el ádito laríngeo. ¿Se acuerda cuando veíamos la órbita? Que yo le decía que está el ádito de la órbita, que sería como el marco. Entonces esto es el ádito de la laringe, o sea, como el marco de la laringe. Aquí tenemos la rima de la glotis. Mire, es una vista real. Al fondo, ¿qué estructura veo? Aquí. Las cuerdas vocales. Abajo, mira, forma anillos. ¿La tráquea? La tráquea. Por eso cuando intuban, por ahí tiene que entrar el tubo. Porque a veces si no intuban, se le va por la parte lateral. Aquí tengo los recesos piriformes. ¿Y se va hacia dónde? ¿Hacia dónde se va? No. Hacia el esófago. Y termina luego intubando el estómago. El aire se va para allá. Aquí tengo un edema laríngeo. Mire la laringe como se está inflamando. Esto puede ser una respuesta anafiláctica a un medicamento. Por ejemplo, ¿ustedes saben a qué medicamentos son alérgicos? Sí. Yo no. Yo soy alérgico al omeprazol. O sea que Yo al tramadol. a mí esa vaina me... Yo al salbutamol. Sí, bueno. Hay personas que son alérgicas, hay mujeres que son alérgicas a los hombres, hombres alérgicos a las mujeres, entonces hacen respuestas anafilácticas. Aquí tengo un pólipo laríngeo. Un pólipo es una hernia, es una dilatación del tejido, así como hay pólipos a nivel del colon u otras estructuras, es una hernia. Imagínense que es como una llanta que le sale un huevito. ¿Listo? Es una dilatación de la pared. Aquí tengo un nódulo laríngeo. Puede ser un tumor que dependiendo de su contextura, pues puede ser benigno o maligno. Y tenemos aquí una papilomatosis laríngea. ¿Por qué se genera una papilomatosis? pH. BPH. ¿Y cómo llega el BPH por allá? Sexo oral. En forma oral. Ah, bueno, entonces chicos y chicas, tengan en cuenta que si usted se va a meter algo a la boca, verifique primero las condiciones de higiene. Prenda la luz. ¿Sí? Usted nunca sabe. Se toma una cerveza, enloquece y después no sabe qué hizo. Muy bien, entonces, ¿qué músculos tenemos allí? Vamos a tener un músculo que se llama el cricotiroideo, que son músculos que van a tener dos porciones, una parte recta y una parte oblicua. Entonces se originan en el cartílago cricoideo, se insertan en el tiroideo y ¿qué hacen? Una rotación anterior y posterior en relación con el cartílago tiroideo. Muy bien, tengo el músculo cricoaritenoideo posterior, que es este, que va del cartílago cricoideo al cartílago aritenoideo y son los responsables de hacer los movimientos de aducción y abducción. ¿De qué? Del cartílago aritenoideo, y como tengo los procesos vocal y muscular, entonces van a hacer aducción y abducción de las cuerdas vocales. Por eso cuando el aire pasa por allí, las cuerdas hacen ese movimiento y se genera la voz. Aquí tengo el músculo aritenoideo oblicuo, mira que lo cubre a él. Tengo el tiroaritenoideo, del cartílago tiroideo al aritenoides, y el cricoaritenoideo lateral. Mire que a pesar de que es una estructura tan pequeña, tiene bastantes músculos, y eso es para darle estabilidad a toda la estructura por la movilidad que tiene, ¿no? Que lo habíamos visto según las articulaciones.
Muy bien. En la cavidad oral tengo una estructura que la nombramos, sin embargo, en clase la vemos en sistema digestivo, que es la lengua. Y la lengua va a tener en su parte posterior, acá, una relación directa con este cartílago que tiene forma de hoja. ¿Cómo se llama? El Epiglótico. Aquí está malo, aquí es epiglótico, es cartílago epiglótico. Y voy a tener unos ligamentos, no, cartílago epiglótico. Tengo este ligamento que se llama el ligamento glosoepiglótico medio y dos laterales, glosoepiglótico lateral derecho e izquierdo. Entre los dos va a haber un espacio que se llama las valléculas, y en estos espacios se pueden quedar las espinas de pescado cuando una persona pues consume este tipo de alimento. ¿Listo? Y aquí tengo pues las tonsilas linguales que van a tener tejido linfoideo. ¿Listo, chicos? Bueno, ¿cómo se sintieron? Entonces aquí vemos la estructura externa. Pues esto ya lo hemos nombrado varias veces. Entonces vamos a ver este corte. Entonces, ¿aquí qué estructuras puedo identificar? Los senos paranasales del hueso Frontal. frontal, muy bien. Aquí tengo los senos paranasales, bueno, ¿de qué hueso? De la maxila. maxila. De la maxila, muy bien. Aquí tengo estas estructuras, ¿corresponden a qué? Las conchas. La estructura de huesos etmoides. Concha nasal submedia, perdón, y concha nasal inferior. Y esta estructura, vamos a resaltarla aquí. Esta corresponde ¿qué? La línea lámina perpendicular. El hueso etmoides. Bueno, todo esto, la unión de todo es el septo tabique nasal. Que la parte superior es la línea perpendicular del etmoides y en la parte inferior el vómer. El vómer. Muy bien. Entonces, veamos aquí qué estructuras voy a encontrar. Listo. Entonces aquí que veo en la parte superior. Profe, que hay algunos que tienen silenciado, dicen. Tenés algunos silenciados. No, a todos les dije que ya. ¿Ya? Sí, profe, ya. Sí, ya. Profe, ya. Pecadito. Los cayó. Ellos queriendo hablar. Pues, yo tengo el poder. Entonces aquí esta estructura, ¿cómo se llama? Bueno, todo esto, ¿cómo se llama? Cavidad nasal. La cavidad nasal, muy bien. ¿Y esta parte de acá atrás? ¿Cómo se llama? El menoide. La tuba auditiva, ¿no? Esta es la nasofaringe, donde tengo el orificio faríngeo de la tuba auditiva. Y este espacio que hay aquí, ¿cómo se llama? Que comunica la cavidad oral con la cavidad nasal. Juana. Las coanas, muy bien. ¿Y estas elevaciones que encuentro acá? Esas son las Concha nasal. Conchas nasales, superior, inferiores. media e inferior. Y aquí voy a tener el orificio faríngeo de la tuba auditiva. Yo le señalé que este era el toro tubarum. ¿No? Entonces, y si hablo en términos de porciones, esta porción en la cavidad nasal sería ¿cuál? Y esta sería ¿cuál? Arriba sería la del olfato y la de abajo la de la respiración. Sí, señora, muy bien. Entonces voy a pasar a la cavidad oral. Entonces, esta parte, ¿cómo se llama en relación con la faringe? ¿Faringe? ¿A qué? Tráquea. No. No, la tráquea no. ¿Naso? Nasofaringe. Se llama la orofaringe porque la nasofaringe está arriba. Ahora. Entonces, ya. toda esta estructura que voy a señalar, pongámosla aquí de un color, esta estructura, todo esto, corresponde a qué?
Orofaringe. No. Faringe. Tubo muscular longitudinal ubicado anterior a los cuerpos vertebrales de vértebras cervicales. Faringe. La faringe, muy bien. Entonces la parte superior de ella, pongámoslo aquí pues. La parte superior corresponde a la nasofaringe, una parte intermedia aquí a la orofaringe y una parte inferior que corresponde a Laringofaringe. laringofaringe. ¿Listo? ¿Les es más fácil de entender las estructuras viendo la teoría y luego la práctica? Sí. Uy, sí, profe. En la práctica sí. Claro que sí. ¿Cómo se llama este cartílago que tiene forma de hoja? Epiglótico. 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 Cartílago epiglótico. Epiglótico. Muy bien. Epigrótico. Epiglótico. Epiglotico. Epigótico. No, epi. Epiglo. Glótico. Glótico. Epiglótico. Del golpe glótico. Eso. Me dice. Ay, Ay, profe. Pues así no dice Amparo. Así no dice Amparo, que el golpe glótico. Así no dice ella. Pues yo también veo televisión, pelados. También tengo vida social. ¿Cómo se llama esta estructura que está por encima y esta estructura que está por debajo? Esa la dijo Nata ahorita. Cuerdas vocales. Cuerdas vocales falsas y verdaderas. ¿Cuáles son las falsas? Las de Las de arriba. ¿Y las de abajo? La de arriba y la Las de verdadera Las de es la de arriba abajo. y la verdadera es la de abajo. Muy bien. ¿Y cómo se llama el espacio que está en medio de los dos? Ay. Ahí sí. ¿Cómo se llama? Diosito. ¿Ah? Hay una sonrisa nerviosa por ahí. Jesús lo sabe. Cristo lo sabe. Ah, está en tu corazón la respuesta. La respuesta es de corazón. Eso se llama el ventrículo laríngeo. Ventrículo, ¿verdad? Ventrículo. María. Entonces, en términos de espacios, este espacio, ¿cómo se llamaría? Perdón. Espere. Este espacio, ¿cómo se llamaría? En términos de cavidad, de espacio. ¿A qué? La cavidad. No, es un espacio. Está relacionado con este cartílago. Infraepiglótico. ¿Cómo? Infraepiglótico. No, quítale la infra. Epiglótico. No. Quítale la infra, pero no le pongas la epi. Esa sería la glotis. Glótico. Glotis. El Como golpe la tía glótico, otra Glory. cosa. Y acá, si esa es la glotis, ¿esto cómo sería? Infraglotis. Infraglotis. Ay, Dios mío. Wow. ¿Y esta parte superior? Supragortis. Oh, epiglotis, porque recuerda que está el cartílago epiglótico. Epiglótico allí. Bueno, ¿cómo se llama esta estructura aquí? ¿Cómo se llama? Profe, ¿dónde está la lúbula? La úvula. Esta es la úvula, ¿qué? Ay, no. Úvula palatina. La úvula palatina, o lo que la gente conoce con el nombre de la campanita, le dice la campanita. Ujú. ¿Y cómo se llama este espacio? Lo voy a... aquí, este espacio. Donde se quedan las espinas, las valléculas. Pueden ser valléculas o valléculas epiglóticas. Eso es donde, de lo de las Le espinas. colocan las Exactamente. espinas de pescado. ¿Esto aquí cómo se llama? El paladar. ¿Paladar qué? Superior. Duro. Paladar duro, paladar Duro. muelle. ¿Y aquí? Paladar blando. Paladar blando. Muy bien. ¿Y aquí este orificio? Ese no es el tubo. No, el orificio. Orificio tubo. No. ¿Cómo se llama ese orificio?
¿No es el orificio faríngeo de la tuba auditiva? Sí, orificio faríngeo de la tuba auditiva. Muy bien, bueno, entonces sigamos a ver qué otra estructura vemos aquí. Entonces veamos la laringe. ¿Qué estructura reconocemos aquí? La de la hojita. ¿Cómo se llama la hojita? Cartílago epiglótico. Epiglótico. Cartílago Epiglotis. epiglótico. ¿Cómo se llama esto? Helioides. Hueso hioides, muy bien. Esta Ajá. estructura lado y lado. Esa es la... Son los tubérculos, no. Señora. ¿Cómo se llama Cartílago, eso? pero se me olvidó el nombre. El doble y fue pucha. Tiro, no. ¿Cómo se llama? Tiroideo, ¿no? O sea, el Cartílago Músculo tiroideo. el Cartílago tiroideo. tiroideo. ¿Cómo se llama este cartílago? Infraioideo. No, el cartílago tiene... Aritenoideo. No, que Crico, ¿no? tiene... Crico. Cricoideo. Muy bien. Cricoideo. Cricoideo. El más bajito. Y estas estructuras que se marcó aquí, La- ¿hacen parte de qué? la Del esófago. De la Oh, De la tráquea. tráquea. todo De es la la tráquea, tráquea. O sea, que de aquí para arriba, ¿cómo se llama esta estructura? Laringe. 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 La laringe. Laringe. ¿Cómo se llama este músculo? Cricoideo. Cricotiroideo. ¿Y esta membrana? Cricotiroidea. La membrana cricotiroidea. ¿Y esta membrana? La tiroidea. 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 Yo les dije, pelados. Y vamos a morir viendo anatomía. Listo, aquí tengo una vista lateral. Estos músculos que yo veo aquí que vienen en forma de, vienen en pares, ¿hacen parte de qué estructura? Estos. Son los tres Y músculos. por acá tendría otros. ¿Cómo se llaman? Son los... Aritenoideo. No, Aritenoideo, Los infraioideos. no, hacen parte de un tubo longitudinal muscular ubicado en la parte anterior de los cuerpos vertebrales de verticales. ¿Pero cómo llaman los músculos? Faringeos. No, No. ¿cómo llaman? Hay una serpiente grande que cuando atrapa a sus animales genera algo. ¿Cómo se llama? ¿La qué? Veneno. No, hay unas serpientes que cuando matan a sus presas, primero lo hacen algo. Ahogamiento. Sí, Los pero tiene... ahogan, ¿no? ¿Cómo? Ahogan. No, Los no. estrangulan. Sí, Los pero tiene gluten. un nombre. No, el gluten. ¿Cómo? Gola. Deglución. No. El glotis. No. No, eso se llama, por ejemplo, las serpientes, las boas, hay boas constrictor. Esos son los músculos constrictores. Constrictores. Ahora sí, ¿no? Ya, Vale la pues pena sí. todos los demás. Así vale la pena. Entonces aquí ya retiro esta parte. Entonces, esta estructura del cartílago tiroideo, ¿cómo se llama? Esa es el... Que también se parece en nombre a esta. Esto se llama el cuerno superior Mayor del y cuerno inferior Serio. del cartílago tiroideo. Tiroideo. Y esa estructura que está aquí atrás, ¿cómo se llama? Que es la continuación de la
faringe? ¿Cómo, profe? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La faringe se continúa como. ¿No tráquea? Oh, faringe. El esófago. 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 Ay, María. Profe, laringe, esófago. No. Laringe, Laringe, tráquea. tráquea. Faringe, esófago. Tráquea. Laringe, tráquea. Estas dos estructuras que señalé aquí. La de Las cuerdas vocales falsas y verdaderas. ¿Cuál es la falsa? La de arriba. ¿Y la que está abajo? La verdadera. Era. Les compré el coro. No, se me olvida cómo se llama ese el cosito que queda en medio de las dos. El ventrículo. Ventrículo laríngeo. ¿Qué músculo es este? ¿Qué músculo es? Lo dije ahora. Músculos constrictores. Exactamente, pero el que está en la parte más inferior, ¿cómo sería? ¿Es cuerna? No, No. es otra cosa, es otra cosa. Mentira. ¿Cómo se llama? Mentira. Músculo constrictor inferior. El músculo constrictor inferior. Muy bien. Estos espacios que yo tengo aquí van a ser los espacios por el cual la faringe se va a formar como esófago. Estos se llaman los recesos piriformes. ¿Listo? Entonces, cuando la cavidad oral está en función del sistema digestivo, este cartílago, que se llama cartílago epiglotis, ¿cierto? Te dijo que se doblaba, ¿no? ¿Cómo se llama este cartílago? Cartílago epiglotis, ¿cierto? Epiglótico. Epiglótico. Muy bien. Él se hace posterior y tapa este espacio que se llama el adito laríngeo y va a permitir que el contenido de la cavidad oral pase lateral a través del receso piriforme, que luego se va a continuar como ¿cómo qué? Esófago. Esófago. Muy bien. ¿Listo? Aquí estos músculos, ¿cómo se llaman? Esos son los constructores. Los Cricotiroideo. cricoaritenoideos. Y esos son los aritenoideos oblicuos. Y aquí vamos a ver qué cartílagos encontramos. El de la hojita. ¿Cómo se llama este cartílago? Cotiroideo. Cartílago cricoideo. Ese cartílago que tiene los pares. Sí. El tiroideo. Aritenoideo. En el ápex de él tengo ese cartílago. Uniformes. Corniculado. Este cartílago. Por cuernos. Uniforme. Ah, que tiene forma de hoja. Epiglotis. Epiglótico. Y este cartílago. Tiroideo. 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 Entonces aquí va a haber un pliegue. Vamos a dibujarlo. Que se llama el pliegue ariepiglótico, que va a llegar hasta acá. En ese pliegue voy a encontrar el tercer cartílago par, pero lo pintamos de un color que sea de contraste. ¿Cómo se llama ese cartílago que voy a encontrar aquí? Corniculado. No. Cricoideo. No. Uniforme. Cartílago. Cartílago cuneiforme. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver desde el punto de vista vascular qué estructuras encontramos. Entonces veamos a ver. Grosera. ¿Cómo se llama esta vena?
Yugular. La vena, pero yugular, ¿qué? Anterior. No. Interna. Yugular interna, muy bien. Y esta arteria, ¿cómo se llama? Aquí, ¿cómo se llama? Carótida. ¿Carótida qué? Común. Externa. Común, no, carótida común. Y aquí sería la carótida Externa. Interna, ¿no? interna y esta sería la carótida Externa. externa. ¿Qué par craneal voy a ubicar aquí? ¿Al 9? Hipogloso. No, el 9. O sea, ¿Hipogloso, profe? no, ese no es el hipogloso. Glosofaringio. El glosofaringio, muy bien. Vamos a ver desde el punto de vista nervioso, ¿qué vemos por allí? Pero miremos. Espérese. Veamos este. Mamá, no veo. No veo. Este nervio es el nervio vago. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Entonces el nervio vago me va a dar un nervio que se llama que va a ir a la laringe. ¿Cómo se llama ese nervio? Nervio laríngeo superior. Laringio superior. Muy bien. Y el laringio superior me va a dar dos ramitas. ¿Cuáles son? Rama interno, rama externo. Rama interna y la rama externa. Y el nervio laringio, él se va a devolver. Yo les dije, ¿cómo se llama cuando se devuelve? ¿Cómo se llama cuando ese nervio se devuelve? Uy, ahí sí no sé. Laringio recurrente. ¿Listo? Que me va a formar el nervio laringio inferior. Bueno, chicos, entonces con esto